la ciencia a abrir la puerta al misterio del alma? ¿Cuánto tardará en aprender a mirar con otros ojos? Estás escuchando Acércate Radio, eliminando fronteras. Hola a todos, un jueves más. Soy Raquel Machín y hoy celebramos nuestros 60 programas en acercateradio.com, sumergiéndonos en una película que solo quienes han aprendido a mirar pueden disfrutar plenamente. I, Origins. Bienvenidos, bienvenidas. Comienza ya un programa realizado especialmente para todos los que sabemos que somos cruzadores de portales. Comienza ya, antes de nacer. Estás escuchando Antes de Nacer con Raquel Machín. Y en este momento estáis casi todos preguntándoos qué pasa hoy, que no voy a dar paso a ningún invitado, que no hay ningún invitado en la página de inicio. Estáis preguntando si me he vuelto loca o qué ha pasado. Pues no, hoy que cumplimos 60 programas he decidido que voy a salirme con los pies del tiesto, porque hoy al fin y al cabo el programa es mío y lo organizo, lo dirijo y lo presento yo, así que he dicho pues voy a cambiar. Pero sí que voy a respetar una de las cosas que tengo en la estructura habitualmente del programa, y es el agradecimiento y el saludo a todas las personas que me comunicáis, a todas las personas que seguís este proyecto a través de las redes sociales, en Instagram, en Facebook, a través del canal de YouTube, a través de, por supuesto, Acércate Radio o a través de la página web. Un saludo a todos, un beso para todos, y os cuento que precisamente una seguidora del programa, que se llama Julia, me ha recomendado hace 3 o 4 días una película, y fijaros si me ha impactado y me ha gustado y me ha fascinado, que he decidido que el programa de hoy vamos a hablar de esta película, que es I, Origins. ¿Y por qué de esta película? Bueno, yo muchas veces he tenido muchas ganas de hablar de cine con vosotros. De hecho, en algunos podcasts habéis visto que he metido referencias a más de una película, sobre todo en los primeros. Hablé de Nuestro Hogar, hablé de Nuestro Hogar 2, he mencionado actores, porque en el caso de algunas experiencias cercanas al nacimiento ha habido actores que las habían experimentado, y jugué con las bandas sonoras. Me parece que esos podcasts están solamente en audio y no están disponibles todavía en YouTube. Por las músicas que se emplearon no puedo ponerlas en YouTube, así que si queréis disfrutarlos, que la verdad quedaron muy simpáticos y muy chulos, están en acercateradio.com, vais a la página de podcast y ahí me buscáis a mí, que están mis compañeros, y veréis que los primeros episodios no están en YouTube, pero sí que están ahí en radio, en audio. Bueno, he decidido hablar de esta película porque primero me sorprendió que yo no la hubiera visto, no es por nada, sino porque en general veo casi todas las películas sobre espiritualidad y no sé, esta se me pasó por algún misterioso motivo. Pero haciendo caso a esta seguidora que se llama Julia, digo, bueno, voy a hacer caso, porque si me lo recomienda, por algo será. Me la he puesto y me ha parecido un peliculón, me ha parecido una obra maestra, no solamente por la cuestión espiritual, que es muy profunda y se nota que el director es conocedor de asuntos metafísicos muy profundos y que no se queda en la superficie, luego lo hablaremos, sino también por la maravillosa, extraordinaria banda sonora muy adecuada a cada uno de los momentos, en algunos momentos muy intimistas, muy introspectivos de la película. Fantástica banda sonora. Y además, lo que digo siempre, ¿no? En un mundo de ruido, de escuchar los audios a doble velocidad, de scrollear con el teléfono, ir pasando cosas cada 2 segundos, en un mundo de velocidad y malentendida, de repente, más allá de lo superficial, te encuentras con una película de esta profundidad y de esta calidad, y esto es un oasis, y he dicho, yo esto tengo que compartirlo, así que aquí estoy dispuesta. Más cosillas que os iba a decir. Después de ver la película, pues busqué algunos vídeos, sigo a gente tan maravillosa como Farid Dieck,
que comentan películas, me encanta hacerlo y sobre todo algunos de ellos dan muchas veces visiones que se te pueden haber escapado. Y sin embargo, no he visto mucho sobre iOrigins en redes y los pocos comentarios que he escuchado, quizás que no he encontrado otros más interesantes, a lo mejor es un problema mío, pero los que yo he podido escuchar se me han quedado muy cortos, se me han quedado muy en lo superficial y muy en lo obvio y no han rascado. Entonces yo me he dicho, yo tengo que meterle mano a esto y compartirlo. Y luego el último motivo por el que puedo meterlo en este programa es porque habla de reencarnación, habla de la preexistencia del alma y ahí estamos en mi tema, que es antes de nacer y dicho, pues entra de cabeza. Bueno, ahora quiero que me prestéis atención, es muy, muy importante. Para ver esta película es muy importante que en ningún caso veáis ningún vídeo explicativo, ni siquiera el mío, ni siquiera este audio que voy a hacer. Pero esperad un momentito antes de apagarme. He dividido el programa en dos claras partes, que os lo cuento. Una primera parte en la que voy a daros unas premisas y cosas que creo que estaría chulo que reviséis y que refresquéis antes de entrar a ver la película. Y una segunda parte de este audio o de este vídeo en el que va a haber muchos spoilers y ya voy a entrar detalle por detalle, escena por escena de la película. Voy a avisaros en el momento en el que tenéis que cortar, apagar la radio, apagar el ordenador o donde estéis escuchándome, apagar el YouTube y os vais a ver Origins cuando yo os avise. ¿Por qué? Porque el efecto sorpresa es fundamental y vais a disfrutarla muchísimo. Es maravilloso ver Origins, no es Origins, iOrigins por primera vez y verla sin ninguna noción, sin ningún comentario, que nadie os cuente nada, que nadie os haga un spoiler. Y entonces ya después, cuando la veáis, que no sé si está en Netflix, me parece que es Netflix donde yo la he visto, no me acuerdo si es Netflix o HBO, pero la tenéis, iOrigins. Y después ya volvéis, conectáis conmigo de nuevo y veis toda la segunda parte del programa, que ahora os indicaré en qué minuto se produce. ¿Vale? Entonces, esta primera parte, sí, escucharla, porque no os voy a hacer ningún spoiler, sino simplemente voy a mencionar algunos temas que es muy importante conocer para ver esta película. O refrescar, ¿vale? Ya os aviso. Bueno, antes de hablar de Origins, antes de ver Origins, hay que hablar de varios puntos, de reencarnación, de tiempo lineal, tiempo cíclico, la simbología del ojo, la simbología del ojo de Horus y la unión de los opuestos, ¿vale? Estos son puntos clave, aunque hay muchas otras cosas. Origins está cuajado, lleno de detalles, de imágenes, de alusiones, es fantástico, es que es como un deporte de ir a ver cuántos símbolos soy capaz de pescar y estoy segura de que a mí se me han escapado algunos porque veo que hay mucho. Vamos a empezar por el primer punto, todavía podéis escucharlo, no me cortéis todavía, por favor. La reencarnación. Bueno, la reencarnación ya hemos hablado de ella en muchos programas nuestros. Tenemos un programa completo dedicado a la reencarnación, que es este programa en el que estuvimos con Vicente Merlo, que habló precisamente de su libro La reencarnación. Y el budismo, el hinduismo, el espiritismo, la teosofía, la antroposofía, las creencias de pueblos nativos en Australia, es una mayoría inmensa de personas en el mundo que a lo largo de la historia y a lo largo de todo el planeta creen en la reencarnación de una u otra forma. Incluso tenemos el debate de si también los primeros cristianos o los gnósticos, bueno, ahí tenemos el debate del que también hemos hablado en otros episodios. Pero vamos a centrarnos muy sencillamente y simplificando mucho, ya lo sé, porque aquí no hay tiempo, de lo que es la reencarnación. La reencarnación es esta creencia de que nuestra sustancia, nuestra esencia, nuestra parte imperecedera, nuestro alma, nuestra conciencia, como lo quieras llamar, o nuestra conciencia para otros, como lo queramos llamar, no solo vive en esta vida actual 3D, mundo físico material, sino
que una vez fallecemos se desprende o se separa del cuerpo físico y continúa su existencia, pasando de una vida en un cuerpo, digamos, humano a otra, de manera que tendríamos una serie de vidas sucesivas, aunque esto ahora lo vamos a matizar. Esta es la reencarnación. Para unos, esta reencarnación puede haber sido pasando por diferentes niveles evolutivos, desde el mineral incluso, vegetal, animal y ahora humano, y que continuaría en otros planos. Para otros no, para otros sería solamente en cuerpos humanos, pero bueno, ahí ya entramos en matices. En otras creencias nos van a hablar del espacio entre vida, de los acuerdos sálmicos, y ahí entramos ya con mucha más cosa, pero en esencia, básicamente, lo que es la reencarnación es la creencia de que nuestro aspecto, nuestra parte imperecedera, continúa sucesivas existencias en diferentes cuerpos. Vamos al punto 2. Tiempo lineal, tiempo simultáneo, tiempo cíclico. Y aquí vamos a enlazar con las regresiones que sabéis que yo hago. ¿Qué es el tiempo lineal? El tiempo lineal es esta concepción del tiempo en la que tendríamos cosas, eventos que han sucedido antes, esto lo llamamos pasado, cosas que están sucediendo en el momento presente y cosas que sucederán en un momento futuro, en un momento posterior al presente, el futuro. Esto hace que veamos el tiempo como una línea que va desde el pasado presente y se dirige hacia el futuro. Y es real, este tiempo existe aquí en la dimensión 3D, que es donde en este momento nos estamos aquí todos manejando para experimentar esta vida. Es un concepto que va directamente asociado a nuestras 3 dimensiones físicas. Pero en otras dimensiones o en otros planos de existencia, y por supuesto para el alma, el tiempo no sería así, sino que todo estaría ocurriendo simultáneamente. Por eso, cuando hablamos con maestros como el doctor José Luis Cabuli, como el doctor Juan José López o yo misma, y hablamos en palabras del doctor Juan José López, del eterno presente del alma, lo que estamos queriendo decir es que para el alma este tiempo, esta manera de entender el tiempo no existe. Pero claro, cuando tenemos que explicarlo de una manera sencilla a la gente que le vamos a hacer regresión, pues no nos vamos a meter en cuestiones metafísicas, simplemente decimos regresión a vidas pasadas. Pero efectivamente, seguro que lo estáis pensando, también se puede hacer regresión o progresión a vidas futuras, efectivamente. Lo que quiero deciros es que todo está ocurriendo simultáneamente y el alma siente todo, lo bueno y lo malo, la alegría, la tristeza, todo, digamos, simultáneamente. Y ahora mismo acabo de hacer una alusión a la película, pero ha sido muy cortito y no os habéis dado ni cuenta. Este principio es precisamente el que utilizamos cuando hacemos regresión, para llevar a la gente a un momento traumático que puede haber sucedido en otra existencia del alma, que está ubicada en otro tiempo-espacio, y precisamente porque eso sigue vigente, sigue ocurriendo de alguna manera, precisamente por eso yo en esta vida puedo ayudar a atravesar esa experiencia de nueva, reinterpretarla o resignificarla y por lo tanto liberarla y sanarla. Pero bueno, esto es un poquito complicado. Simplemente deciros qué es esta característica del tiempo cíclico y del tiempo simultáneo lo que nos permite hacer las regresiones y llevarlas a cabo con éxito. El ojo. En todas las tradiciones esotéricas, en todas, el ojo representa la puerta del alma, la visión espiritual, la conciencia y el despertar interior. En el ocultismo occidental y en la teosofía, el ojo es asociado al tercer ojo, Ajna, que es el chakra, el sexto chakra. Es símbolo del conocimiento trascendente y de la percepción más allá de lo material. En el hermetismo y el rosacrucismo, por ejemplo, el ojo también representa la presencia divina en el hombre. Y hay otro ojo que va a aparecer también en la película, hay que fijarse muy bien, tenéis que ir cazando símbolos, que es el ojo de Horus, el ojo que todo lo ve. En el ocultismo y la espiritualidad, el ojo egipcio es un símbolo de la mirada que todo lo ve, pero también de la sabiduría y el conocimiento oculto. Es el tercer ojo de la tradición esotérica, el canal que permite al iniciado percibir la realidad más allá de lo material, las dimensiones invisibles del alma
y en algunos textos sagrados gnósticos la conexión con la Divina Sofía, la sabiduría primordial femenina. Así que el ojo de Horus vendría a reunir todo esto que hemos hablado. La búsqueda del conocimiento, la reconexión con lo trascendente, la inmortalidad del alma y la integración del masculino y femenino. Y por último, antes de ver la película, os recomiendo que conozcáis el concepto de la unión de los opuestos. ¿Qué es la unión de los opuestos? Bueno, esto responde a un término que pertenece a la alquimia, pero que en realidad está presente en muchísimas creencias. El yin y el yang, la luz y la oscuridad, lo femenino y lo masculino, la biná y la jochma, todo el rato esta dualidad, ¿no? Esta dualidad va a estar presente todo el tiempo en la película, representado en varias cosas, pero sobre todo en dos muy importantes, que ahora no hago spoiler. Pero vamos a ver que es no en la oposición de estos elementos, sino en la integración y en el equilibrio entre ellos dos, donde se produce la verdadera ascensión del alma, el verdadero conocimiento que integra razón e intuición y la verdadera evolución espiritual. Fui al 7-Eleven a comprar algo. Son 11,11. El número de la suerte. Miré la fecha y era el 11 del 11. Miré la hora y eran las 11:11. Empecé a ver onces por todas partes. Hoy nos adentramos en I-Origins, una película estrenada en 2014 dirigida por Mike Cahill con banda sonora de Will Bates, que combina ciencia, emoción y misterio en un relato visualmente impresionante. Lo seguí y encontré estos ojos. Quiero contaros la historia de los ojos que cambiaron este mundo. La historia transcurre para Ian Gray, un biólogo obsesionado con el estudio del ojo humano, y con Sophie, una mujer que encarna la intuición y la conexión con lo que trasciende lo visible. La película transita entre Nueva York y la India, explorando la ciencia, el amor, la pérdida y la posibilidad de la reencarnación. Visualmente juega con símbolos muy potentes de los que hemos hablado y hablaremos más. Y narrativamente propone preguntas muy profundas. ¿Qué podemos medir y qué queda fuera del alcance de la razón? ¿Cómo podemos abordar el conocimiento al que la razón no puede llegar? Ahora sí, llegamos al punto en el que os voy a pedir que si no habéis visto Origins, de verdad, cortéis el programa o bajéis el volumen para que siga transcurriendo la visualización. Y cuando veáis esta película, volvéis al podcast, volvéis al vídeo y continuáis con el resto del programa. Gracias. Bueno, ahora sí que espero que todos los que estéis continuando en esta segunda parte realmente hayáis visto la película, porque si no, quiero deciros simplemente que os estáis perdiendo una oportunidad de disfrutar muchísimo. Así que espero que no hayáis sido muy agonías y hayáis hecho caso a la presentadora. Vamos a retomar ahora Origins, en este momento ya sí, metiéndonos con la descripción de muchas escenas y haciendo por tanto muchos spoilers. Así que vuelvo a deciros, si no lo habéis visto, por favor, retiraros. Comenzamos con el simbolismo. Bueno, el simbolismo de esta película es una cosa apabullante, es muchísimo, hay muchas capas. Hay cosas que son muy obvias, que son las que yo he visto que hacía la gente en comentarios, por lo general, y luego cositas que hay que ser un poquito iniciado para verlas y tener un poquito de experiencia. Pero en realidad, desde siempre, el arte, la pintura, por supuesto la arquitectura con todos los maestros masones, constructores, por supuesto la escultura, la escritura, la literatura, por supuesto, siempre el arte ha mostrado y ha mantenido un lenguaje simbólico por encima de todos, ¿no? Y siempre, cuando entramos en una catedral, por ejemplo, o en cualquier otro, tenemos contacto con otra obra artística, por supuesto la música, que no lo he dicho, perdón, menudo músico soy. La música también está cargada de simbología. Siempre que estamos en contacto, sobre todo con ciertas obras, hay varias lecturas que se pueden hacer. Hay una primera lectura que puede ser la más obvia, luego hay
se pueden hacer diferentes capas de mensaje, pero el símbolo siempre ha sido ese mensaje que se lanza directamente al subconsciente de las personas, directamente al alma de las personas, y que solamente los iniciados son capaces de descifrar y de ver una y otra vez. Así que estoy segura que se me habrán escapado muchísimos. Si veis más de los que yo he localizado en la película, os invito, por supuesto, a que me escribáis o a que pongáis en comentarios y nos contéis más símbolos, porque estaremos todos encantados, ¿vale? Vamos a empezar. Bueno, más que símbolo, vamos a empezar con la oposición con la que he terminado antes, precisamente en la parte anterior, la unión de los opuestos. En este caso, la ciencia y el misticismo. Van a formar el matrimonio alquímico, esa unión que os decía, cargada de fuerza, cargada de magia, que representa el verdadero conocimiento, ¿no? Esa unión entre lo meramente dato, lo meramente objetivo, lo meramente sensorial, la ciencia, digamos, más ciega, que es un término que hoy vamos a usar mucho, y el otro aspecto más intuitivo, el que ve, el que escucha, el que intuye mediante el corazón y mediante esos otros sentidos que no perciben solo lo físico. Vamos a ver cómo abordarlo. Mirad, Ayan representaría la razón, la ciencia, el logos, y Sophie, que es la otra protagonista, la intuición, la fe, esta magia que hablábamos, ¿no? Los dos, cada uno de ellos representa los opuestos alquímicos, el sol y la luna, lo masculino y lo femenino, lo racional y lo espiritual. Su unión y su tragedia reflejan el proceso alquímico de la conjunctio oppositorum, donde la iluminación surge de la integración de los contrarios. Esto es lo que os decía antes. No se trata, he escuchado comentarios, bueno, de gente que no pasa nada, es normal, ¿no? Donde entienden esto como una lucha, entienden esta dualidad, esta oposición entre razón e intuición como una lucha, y esto no es una lucha a ver quién gana. Es que en uno de los comentarios he escuchado a ver quién gana. No es saber quién gana. La maravilla es la integración de estos dos aspectos en uno solo, en este equilibrio perfecto. Esto es, nadie gana a nadie si no se integran estas dos formas del conocimiento. Vamos a meternos ahora con el omnipresente ojo que está en esta película, desde el cartel de publicidad hasta en la película constantemente, en el tráiler constantemente, ojos, ojos, ojos. ¿Qué es el ojo? El ojo, desde el punto de vista esotérico, es la puerta del alma, la visión espiritual, la consciencia o conciencia y el despertar interior. En el ocultismo occidental, lo dijimos antes, en la teosofía, el ojo está asociado con Ajna, que es el sexto chakra, y es el símbolo del conocimiento trascendente y de la percepción más allá de lo material. El ojo estaría conectado con la glándula, este tercer ojo, el ajna, estaría conectado directamente con la glándula pineal, que parece ser que es la que facilita, la que favorece esta apertura y que de ella depende que tengamos desarrollada esta capacidad de ver más allá. En el hermetismo y el rosacrucismo, el ojo también representa la presencia divina en el hombre, ¿no? Esto que decimos siempre, somos fractales de Dios, somos chispas divinas. Vamos a la película, porque en Eye Origins el ojo funciona como una puerta simbólica. Es tanto la herramienta científica que la estudia como la llave hacia la memoria del alma, la continuidad de la consciencia y la posibilidad de la reencarnación. Yo interpreto que el ojo es el punto de encuentro entre estos dos aspectos. Es donde se va a dar ese matrimonio alquímico. Ayan lo va a estudiar desde un punto de vista científico y además lo está haciendo para demostrar que Dios no existe o que no existe esta consciencia que dirige la creación, ¿no? Y sin embargo, el ojo al mismo tiempo va a ser la puerta que en el caso de esta película nos va a conducir a la posibilidad de que el alma reencarne. Cada iris fotografiado, cada patrón ocular se va a convertir en un mandala microscópico, recordándonos que la ciencia y la espiritualidad pueden dialogar. La medición empírica y la intuición espiritual se encuentran en este símbolo, es lo que os digo, un punto de encuentro.
Ahora vamos a ver cómo se realiza esto. Pero antes de meterme un poco más con el ojo, quiero deciros una cosa, y es que hay una cosa que es falsa completamente, que se ha utilizado pues como una herramienta creativa, un medio creativo para expresar esto, pero que no es cierta. El iris de las personas, si encontrásemos el mismo iris en otra persona, cosa que creo que no sería posible, no quiere decir que esa persona tenga el mismo alma. Eso solo es una licencia poética creativa para que el director pueda desarrollar toda la película, pero esto no es cierto. Vale, continuamos. En la película tenemos a nuestro protagonista Ian Gray, que es un científico obsesionado con los ojos y con su evolución biológica. Él lo que va a tratar es de refutar la idea creacionista de que el ojo, por su complejidad y por la cantidad de mecanismos y de perfección y de sincronización, es tan perfecta que ha sido el argumento de muchísimos creacionistas que creen en una entidad superior que ha creado todo lo que existe. Él va a intentar refutar esto. Es cierto, esta parte sí que es cierta, y es que muchos creacionistas utilizan el mecanismo de ojo como muestra de la complejidad tan extraordinaria que demostraría que el azar no puede haber creado lo que conocemos, ¿no? La vida y por supuesto esto. O sea, es el máximo exponente de la creación, el ojo humano. Y entonces, ¿qué va a hacer Ian? Pues va a intentar precisamente a través de demostrar que él puede crear el comienzo de un ojo, va a tratar de demostrar que no es cierto lo que los creacionistas quieren demostrar, ¿no? Entonces, justo es el ojo el punto de encuentro entre unos que quieren demostrar la existencia de Dios y los que no quieren demostrar que no existe Dios. Este es el punto de confluencia. Así que tenemos a la razón, por un lado, la ciencia, que va a intentar probar o negar más bien lo espiritual, que está al otro lado, ¿vale? Y todo es a través del ojo. El conflicto se manifiesta en el ojo. Pero no solo van a aparecer estos ojos que estudian ellos, y el ojo del gusano, y los ojos que vamos a ver en los carteles, y los ojos que se han escapado por ahí de una fotografía famosísima que ganó el Pulitzer hace unas décadas, sino que además va a aparecer el ojo de Horus, que es un ojo que lleva colgando Sophie, es un colgante grande que lleva colgado, y que es un símbolo egipcio que representa la protección, la salud y la percepción más allá de lo visible. Pero ella no lo lleva por adorno. En esta película no hay nada por adorno ni nada por casualidad. En esta película este símbolo no es decorativo, sino que funciona como un eco visual y conceptual de la obsesión de Ian con el ojo humano y de los significados que van a trascender lo que Ian conoce, que es la pura biología. Por otro lado, comentaros que el ojo de Horus, además, en los últimos años se ha visto que si hacemos un corte vertical del cerebro humano, vamos a ver que sale la forma del ojo de Horus en ese corte. Entonces hay personas que defienden la idea de que los egipcios esto ya lo sabían, porque precisamente ese ojo que sale es la glándula pineal, que justamente representa la apertura del tercer ojo. Entonces, ¿que el ojo de Horus tenga la misma forma que la glándula pineal? Pues muchas personas, ya os digo, piensan que los egipcios sabían muchísimo. Pero sobre todo el ojo representa el despertar, representa la capacidad de aquellos que ya han despertado y pueden ver. Ver no lo físico, sino ver otra realidad, ver un mundo más profundo, ver nuestra dimensión espiritual, lo que hay más allá de lo material. Eso sería ver, por oposición al que está ciego, pero eso me voy a meter después cuando hablemos de Ian y de los gusanos.
Aunque se solapan muchas cosas y quiero explicar muchas cosas en muy poco tiempo, voy a meterme ahora con los personajes. Tenemos 3 personajes principales que son Ian, Sophie y Karen. Ian está interpretado por Michael Pitt, que es el biólogo y protagonista masculino. Pero si os dais cuenta, y esto no se puede, desgraciadamente no se puede disfrutar en español, Ian, no se dice Ian, claro, en español lo habremos oído como Ian, pero es que no es Ian. Si lo pronunciamos en inglés es Ian. Y Ian es muy parecido a decir I am. I am es yo soy. No es casualidad que Ian se llame Ian, porque si hay algo que busca el ser humano, ya sea por el conocimiento científico o por el intuitivo, es saber quién soy. I am en inglés significa yo soy. Y yo soy, aparte de ser esta búsqueda de conocer lo que somos, de averiguar nuestro origen, de fijarnos en la esencia, aparte tiene una carga ya para todos los que estamos en espiritualidad impresionante. Yo soy representa la afirmación de la existencia, la conciencia del uno. Y en Origins, Ian, que es el buscador, el científico que observa y mide el mundo con rigor, su viaje es también un viaje hacia su propia identidad más profunda. Así que su nombre nos recuerda que detrás de la investigación y la curiosidad racional late la pregunta más íntima: ¿quién soy realmente? ¿Y qué perdura más allá de la vida? Yo soy es una afirmación que habréis escuchado en muchísimos contextos espirituales porque nos habla del ser, pero no como tiempo verbal, o sea, no como primera persona singular, sino como el ser, ¿vale? Pero bueno, esto ya es una profundidad metafísica muy importante, pero sí que para los que sí sepáis lo que es el yo soy, ya sabéis que la carga que esto trae, la profundidad y lo que representa este personaje, que al fin y al cabo vamos a ver que está haciendo un viaje impresionante. Y al otro lado de Ian, justo enfrente, y por eso se atraen tanto y por eso se complementan tan bien, tenemos a Sophie, que es interpretada por Astrid Bergès Frisby. Es el amor de Ian y cuya muerte marca el eje emocional de la historia. Como todos sabéis, Sophie es el diminutivo de Sofía y significa sabiduría en griego. Pero Sofía para nosotros es mucho más. En esta película ella encarna la intuición, la sensibilidad, la conexión con lo que trasciende la materia, el alma, el amor y la memoria de vidas pasadas. Pero Sofía nos recuerda que la verdadera comprensión no siempre se encuentra en los datos, sino en la capacidad de abrir los ojos del corazón y reconocer lo eterno que habita dentro de nosotros. En el ocultismo y la tradición esotérica, Sofía representa la sabiduría divina encarnada, la logia espiritual femenina, que guía al iniciado hacia la comprensión de los misterios ocultos. En la Cábala, Sofía está asociada a Jochma, la energía primordial de la creación, el principio masculino y femenino en equilibrio, y en la Gnosis es la divina Sofía, la madre de todas las almas y puente entre lo divino y lo humano. En los ritos iniciáticos, invocar a Sofía o representarla simbólicamente implica atravesar pruebas de purificación y revelación. El iniciado debe reconocer la luz que habita en sí mismo y la de los mundos invisibles, comprendiendo que el conocimiento verdadero no se adquiere solo con la razón, sino con la experiencia del corazón y del alma. Y eso es Sofía en esta película maravillosa, en I, Origins. Sofía encarna precisamente esta sabiduría viva que Ian no puede medir y no puede explicar, pero que lo transforma profundamente. Su presencia despierta en Ian y en todos los que vemos la película la conciencia de que la vida no termina con el cuerpo y que el alma, como la sabiduría de Sofía, puede trascender las formas y las vidas concretas. Sofía, está muy claro, en esta película es la que sí puede ver. Fijaros que está representada como hippie, una mujer que fluye, una mujer que está por encima de los clichés, de lo convencional, de lo cuadriculado, ¿no? Y me encanta cómo aparece en la película.
Bueno, cómo comienza la película en realidad, ¿no? Se trata de una fiesta no sé si es carnaval o Halloween, permitidme que no recuerdo, pero en cualquier caso son disfraces, son máscaras, donde todo está oscuro, así como no se ve bien, él tiene que ir tocando porque él no ve en esa oscuridad. Pero elevándose por encima de esa sala, en una azotea o en una terraza, en un lugar elevado, nos encontramos a Sofía, que aparece por primera vez completamente vestida de negro. Yo no sé de qué va vestida, pero tiene claramente sus ojos abiertos completamente, y es la única cosa que se ve de ella, porque Sofía es la que ve, la que tiene la capacidad de ver, ¿no? Entonces lo que nos muestran de ella son sus ojos, y ya tenemos aquí de nuevo la oposición. Él está en la oscuridad, no está dando tumbos, ahí tocando a ver lo que ve, pero ella ve, ella tiene esos ojos, ¿no? Y el tercer personaje que tenemos en esta película es Karen. Karen significa pureza y limpieza, y está interpretada por Brit Marling, la científica que se casa con Ian después de la tragedia. Si Karen significa pura, esto podría vincularse al papel del personaje como científica que busca limpiar o depurar los datos, separar lo claro de lo oscuro, lo observable de lo intangible. Pero a mí me parece que Karen juega un papel también muy importante, no solamente Ian y Sophie. Y el papel de Karen es que dentro de la ciencia podemos encontrar estas dos posiciones, y lo podemos ver muy claro en cosas que están pasando en este momento, por ejemplo, con el doctor Alejandro Gómez Marín o el doctor San Segarra o la doctora Luján Comas, que están en la ciencia pero están abiertos a otras cosas, y otro grupo de científicos que siguen en esa cerrarse y en no permitir que entren otras posibilidades de conexión o de investigación de la realidad. Karen representa a ese grupo de científicos que quieren conocer, que quieren investigar, que quieren llegar a la verdad y no se cierran ante la posibilidad de uno u otro estudio, ¿no? Entonces aquí tendríamos estos dos científicos. Ian sería esa parte de la ciencia que está cerrada, que cree que eso directamente lo elimina, directamente ni se lo plantea, le parecen juegos de niños, cosas infantiles, cosas de superchería. Y Karen representa ese otro aspecto de la ciencia, el verdadero científico, que es el que va a intentar llegar a la verdad, sea cual sea, incluso aunque rebata los propios fundamentos materialistas de la ciencia convencional. Y ya hemos dicho que se trata de una película, lo hemos dicho en todo momento, de oposiciones. Vamos a por otra. Mirad, hay una parte de la película en la que Sophie nos dice que hay unas aves, que son los faisánidos, me parece que dice, que viven todo el tiempo en un instante. Entonces perciben la tristeza y la alegría al mismo tiempo, el amor y el dolor al mismo tiempo, porque para ellas el tiempo no existe de la misma manera que para nosotros. Esto nos está hablando de este punto que hemos hablado en la primera parte de nuestro programa, de el tiempo lineal o el tiempo cíclico. Y voy a haceros una comparación con algo que ocurre en la película en varias ocasiones. Mirad, la primera que puedo recordar es cuando Sophie está en la cafetería y le dice a Ian que siente que le conoce, pero después modifica esto que dice y dice, bueno, en realidad siento que tú me conoces a mí y que me has encontrado. Yo creo que ahí lo que estamos viendo es cómo se superponen las dos realidades, la del momento presente y lo que va a sentir la niña cuando él la encuentra. Él la encuentra porque la conoce y esa sensación es la que tendría la niña en ese momento. Tú me estabas buscando y me has encontrado. Tú me conoces. Otro momento en el que se superponen los tiempos sería, por ejemplo, cuando él sigue esos portales 11 del 11 a las 11:11 en el autobús número 11 y venga 11 y se sube, sigue las señales, se sube y llega a ese descampado inmenso donde ve el gran cartel con los ojos. Bueno, ese momento en el que le vemos en la escena él contemplando esos dos ojos se superpondría con el que va a ver después, en el que la niña está en la India en un descampado viendo
es la misma escena, solo que ahora la protagonista es ella y está viendo esos dos ojos, ¿no? Otra vez la superposición del tiempo. Pero hay muchos más momentos. Por ejemplo, cuando están en el ascensor justo unos segundos antes de esta tragedia, él, por supuesto, como buen científico controlador, está diciéndole lo que tiene que hacer, dándole órdenes y pensando que controla la situación, que no es así. Y ella se está acurrucando como una niña y él le dice, te estás comportando como una niña. Y ella se está comportando como una niña de 6 años. De nuevo se superpone la niña de después con esta niña, con esta Sophie que está en el ascensor. Y una vez más, cuando él le dice a ella, bueno, en la versión en español, tengo que deciros que aquí me he mirado las dos versiones, porque en la versión en español él le dice a Karen, pensé que iba a tener que cargar con esa niña toda mi vida. Y luego le vemos que está cargando con la niña, bajando las escaleras en la escena final. Bueno, esto sería la traducción en español, porque en inglés, en realidad, lo que está diciendo, sentía que me iba a quedar atrapado con ella en aquel ascensor toda la vida. Bueno, también nos valdría, porque aquí conectaríamos con lo que llamamos en regresiones el atrapamiento del alma, que es ese mecanismo o esa facultad que tenemos de quedarnos como enganchados, ¿no? en un evento pasado y entonces hacemos como que eso se repita y se repita y se repita y por eso hacemos regresiones para sanarlo. Pero bueno, esto es un poquito complicado. Y así vamos a ver que hay diferentes momentos en los que las emociones y las cosas se superponen. Por ejemplo, en la escena final, cuando la niña va a subir al ascensor y sin embargo está aterrorizada. Una vez más, ahora en el sentido inverso, la niña experimenta lo que experimenta la mujer en el pasado. Esta es la superposición de tiempos. Entonces, vuelvo a esto, ¿no? Cuando Sophie nos está contando que hay unas aves que son los faisánidos que experimentan todo al mismo tiempo. Si vemos la película con detenimiento y nos fijamos en todos los detalles y en todas las cosas que ella va diciendo, que aquí no puedo mencionar todas porque es imposible, veremos que ella es ese ave, que además el ave vuela, se eleva por encima de la realidad y que además las aves en muchísimas tradiciones espirituales y esotéricas representan la conexión entre mundos. Las aves son las mensajeras. Ahí tenemos las palomas, las águilas, tenemos tantos, los cuervos, tantos aves simbólicos. Vamos a ver otro animalito que aparece mucho en la película y que es el gusano o la ceguera. Es el mismo símbolo, ¿no? En uno. Ese gusano que ellos están trabajando y que están estudiando para convertirle en un animal que pueda ver como si fueran Dios, tal y como dice Sofía, ese animal es un gusano que está ciego. Y Sofía, ¿no?, le dice a él, estás actuando como Dios. Fíjate que este animal está rodeado de luz. Está rodeado de luz por todas partes y sin embargo él no puede verlo. Este animal está en un proceso vital, en un momento evolutivo en el que no puede verlo. Pero eso no quiere decir que no exista la luz, ¿no? Entonces ella hace ahí una comparación directa con el ser humano. ¿Podría haber seres humanos que tengan la capacidad de percibir más que otros? Y ella claramente es uno de ellos, ella es el ave. Pero él es el gusano que se ciñe a esa caja y se ciñe a esos datos y se ciñe a los sentidos que tiene y no es capaz de ver más allá. Tendrá que pasar un buen rato en la película para que él pueda hacer ese tránsito del que ahora vamos a hablar, esa evolución interna de la que ahora vamos a hablar. Y hay una cosa que me ha interesado mucho y es que hay un momento también en que Sophie le dice a él que él está actuando como Dios, está dirigiendo esa evolución de ese gusano hacia que sea un gusano que ve. Pero yo os pregunto, si Ian es como el gusano, ¿quién está dirigiendo el proceso interno de Ian? Porque Ian va a llevar ese camino de despertar y ahora vamos a ver cómo comienza y cómo se genera. ¿Quién está dirigiendo ese proceso? Dejo aquí esta pregunta y luego volvemos sobre ella, ¿vale? Porque creo que por ahí hay algo.
Vamos ahora a ver el proceso de Ayan, que es el proceso realmente interno de muchísimos seres humanos que hacen este camino de evolución espiritual, ¿no? Él comienza en ese espacio ciego que es el sitio de máscaras, donde todo es falso, oscuro, está en penumbra. Conoce a Sophie y tiene ahí de repente una ilusión nueva. Y después, en el momento en el que está en el laboratorio, os recuerdo que le cae una sustancia en los ojos que no le deja ciego definitivamente, pero sí que temporalmente nos vuelven a lanzar el simbolismo de la ceguera por si no lo habíamos atado todavía los cabos, nos lo lanzan. Y además le ponen unas vendas que le tapan bien los ojos. Estas vendas las podemos encontrar en muchísimas obras de arte. Esto representa el velo del estar dormido, el que necesitas quitarte para llegar al conocimiento. Ese velo, ¿no? que nos impide ver la realidad. Pero es que aquí nos lo ponen muy, muy claro. Y se dirigen al ascensor. El ascensor podemos interpretarlo también como otro símbolo más, que es que no me puedo detener en todos, pero sería el axis mundi, este eje central, que nos permite elevarnos y descender, que está en nuestra propia esencia, en nuestro propio núcleo y que nos mantiene en el equilibrio. Es el eje también de los chakras que hay que cuidar, ¿no? Y están en ese ascensor, Sophie, la intuición y la razón, Ayan, y de repente ocurre esta terrible tragedia. Y ocurren varias cosas simbólicas, es que son muchas, aparte del simbolismo del ascensor. Por un lado, la vida de Ayan literalmente se corta por la mitad. Literalmente se corta por la mitad. Y él entra en una profunda crisis, un momento catártico, la muerte del ego, la noche oscura del alma, tiene muchos nombres, la gruta oscura del conocimiento, las sombras, llamarlo como queráis, entra en ese momento de muerte y renacimiento que siempre o casi siempre es necesario para poder entrar, para poder iniciar el camino del renacer de otra manera, ¿no? Como el ave fénix que necesita morir para renacer. Y él lo va a atravesar con una profunda depresión que le sume en lo más oscuro, que le destroza, que hace que por lo menos momentáneamente pierda el interés por la ciencia, no quiere saber nada de nada, se siente vacío, se siente desprovisto de todo, pero es una muerte, pero al mismo tiempo es el comienzo del nuevo Ayan que va a poder caminar hacia la iluminación final. Y eso es lo que va a ocurrir durante esta segunda parte de la película, ¿no? Con la ayuda de Karen, que representa la apertura, va a tirar de él y le va a llevar a abrirse, van a iniciar ese otro camino de búsqueda en el que por fin él va a ir comprendiendo progresivamente, porque tiene en realidad, aunque tenga muchas dudas porque es racional, tiene una necesidad de encontrarla, y esta necesidad le va a hacer perseverar y gastar dinero y un montón de cosas ahí en la India. Y ahora, vamos a terminar con esta cosita antes de meter el otro tema que me dejé antes colgando, que no me he olvidado. ¿Y cuándo se produce la iluminación? La iluminación se va a producir en el momento, él ya va sospechando, es como algo progresivo. Y él entra en ese hotel, está el pastor en el ascensor, con lo cual decide irse a las escaleras, sube hacia su habitación y empieza a poner unas pruebas una detrás de otra. Pero es algo paulatino y nos lleva a ver que tiene que ser un camino, un proceso, que no puede ser de golpe, ¿no? Que tiene que ser progresivo, porque quizá de golpe a lo mejor hubiera sido demasiado impactante. Entonces tiene que ser progresivo. Y entonces las pruebas no son determinantes, alcanzan cerca del 50%. Pero es después, mediante la experiencia directa, cuando la niña siente el terror hacia el ascensor donde murió, cuando ahí sí ya él conecta interiormente con esta otra realidad. Y entonces sí, agarra a la niña abrazados, el conocimiento y la sabiduría. En un abrazo se dirigen finalmente a la luz,
abrir unas ventanas de cristal donde hace un día radiante, una luz maravillosa que representa el conocimiento, la iluminación, y juntos atraviesan esa puerta. En una escena maravillosa. Me decía antes una cosita que yo os preguntaba si Ian es el que dirige la evolución del gusano. ¿Quién dirige la evolución de Ian, no? Pues yo no lo sé seguro, pero tengo pistas. Mirad, Sofía hay un momento en el que dice, cuando él le cuenta que fue el siguiendo el 11 del 11 del 11 y que luego se metió en el 11 y llega a ese portal y escucha y aparece ante los ojos y esa pista le conducen a Sophie, Sophie le contesta algo así, no me acuerdo bien, como que le costó mucho hacerlo, que lo hizo ella de alguna manera, ¿no? Ahí no sabemos si está hablando en broma o en serio, pero lo dice. Y después, cuando está regresando, él ha encontrado a la niña y se dirige hacia el ascensor, hay una figura que es el pastor vestido de negro en la puerta del ascensor. Hay una figura que les está impidiendo, digamos, el paso hacia el ascensor. Y entonces Ian opta por ir por la escalera. Es importante que él no coja el ascensor, porque el ascensor también representa que va a ir más rápido, ¿no? Sino que va por la escalera y permite que esta iluminación sea algo progresivo y algo que pueda ir asimilando grado a grado, paso a paso. Y quien impide que sea de golpe es el padre, el pastor. ¿Por qué digo que lo impide? Porque si hubieran cogido el ascensor antes, la niña se hubiera bloqueado y no hubiera subido al ascensor y todo hubiera sido mucho más brusco. Pero al ir hacia la habitación con calma, darle de comer, y poner las pruebas una por una, con la colaboración de Karen y poco a poco, pues todo parece que es como más suave y más fácil de digerir, ¿no? O sea que de alguna manera ese pastor que está ahí presente en dos momentos de la película también tiene su papel. Como que Sophie preparó unas cosas, ella da a entender que ahí hay algo organizado y también el pastor da a entender que hay una presencia que de alguna manera en todo momento está ahí. Que puede ser Dios, que puede ser la supraconsciencia, el yo superior, bueno, cada uno lo interpreta como quiera, ¿no? Pero que de alguna manera ese proceso también está dirigido. Y bueno, yo diría que con esto llegamos al final de lo que yo puedo contaros de la película. Se me habrán olvidado muchos detalles porque además no me lo he apuntado todo, pero bueno, tendríamos también alusión a la geometría sagrada y a la numerología y a la expresión matemática del lenguaje divino, ¿no? Lo tenemos en los iris, en toda la codificación de los patrones de los ojos, lo tenemos en el 11 del 11 del 11 del 11 del 11 que sale, lo tenemos en la propia ciencia, que es otra manera de manifestación, ¿no? Y bueno, nada, deciros que es una película suculenta, que lo que pasa es que es una pena que solamente se pueda ver una vez por primera vez, porque sería fantástico poder llegar a ella de nuevo por primera vez. Pero bueno, como no he podido hacer eso, ya siempre será una segunda o una tercera vez, sí que he podido compartirlo con vosotros para que vuestra primera vez sea también muy, muy enriquecedora. Y espero que os haya gustado la visión que yo he tenido. Pero os recuerdo, si veis por ahí comentarios, si veis por ahí cosas que creáis que podéis aportar, fenomenal, porque se me habrán escapado muchísimas. Todo lo he hecho un poquito rápido, la verdad. Y nada, deciros que si os gusta que os hable de cine, de simbología, de películas, a mí me encanta el cine, me encanta la música, por supuesto, las bandas sonoras, y me sulibella la espiritualidad. O sea que fantástico. Si veis que el tema que me proponéis además guarda alguna relación con cualquier tema de maternidad, nacimiento, renacimiento o antes de nacer, pues mejor, porque así lo puedo poner en el programa. Nada, os dejo ya con un beso muy grande y deseándoos la paz profunda. Cuando nos atrevemos a mirar con el corazón, un mundo nuevo y lleno de posibilidades se despliega ante nosotros.